Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, buenas tardes. Señor ministro, el acceso a una atención sanitaria integral, de calidad, en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho fundamental de todas las personas. Señor ministro, velar por el cumplimiento del derecho universal a la protección de la salud de la ciudadanía, además, es una exigencia moral. Y usted, como ministro de Sanidad, Servicios y Sociales, para usted esto debería de ser la primera prioridad. De esto se trata esta interpelación. Se trata del derecho de las personas y se trata de hablar del derecho de la protección a la salud. Y empiezo mi intervención de esta forma recordándole que hoy, día 1 de septiembre, no sé si usted recuerda qué pasó el día 1 de septiembre del año 2012. Y empiezo así porque es un día muy triste para muchísimas personas, sobre todo para las personas más desfavorecidas, para las personas más vulnerables, para el colectivo de inmigrantes en una situación administrativa irregular. El día 1 de septiembre del año 2012 entró en vigor el Real Decreto 16/2012, que, entre otras disposiciones, modificó el artículo 12 de la Ley 4/2000 de Extranjería y la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad, suprimiendo el acceso a la asistencia sanitaria para los inmigrantes irregulares, como les he dicho, solamente limitando su atención a los supuestos de urgencias, atención al parto, al embarazo, al parto posparto y a los menores de 18 años. Cuando estamos hablando, insisto, de una población vulnerable y que debería de gozar, sobre todo, de las medidas de protección sociosanitaria y de salud pública. Desde el principio de la legislatura, creo que en todos y cada uno de los plenos del Senado que hemos hablado de sanidad, servicios sociales e igualdad, así como en el Congreso, le hemos insistido que derogara este Real Decreto Ley porque es injusto, es inmoral y es cruel. El mismo Gobierno reconocía, porque usted luego no lo negará, porque lo han negado varias veces, también el presidente Rajoy lo ha negado. Este Real Decreto, en el programa de reformas que el Gobierno mandó a la Unión Europea en el año 2013, reconoció que se habían excluido a 873.000 personas. Y esto ha supuesto un grave riesgo para su salud, pero también para la salud de toda la ciudadanía, porque estamos hablando de salud pública y, como entenderá usted, los virus y las bacterias no entienden si uno tiene cartilla sanitaria o no la tiene. Por eso creo que esta interpelación es muy oportuna y creo que el Gobierno y usted, como máximo responsable del Ministerio de Sanidad, está a tiempo de rectificar. No lo decimos los grupos políticos de la oposición, se lo han dicho todos los grupos políticos, se los han dicho las organizaciones que se dedican a cuidar y a tratar a estas personas vulnerables. Diversas organizaciones de Naciones Unidas han advertido al Gobierno que esta reforma sanitaria contraviene los acuerdos internacionales de derechos humanos. También el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa han manifestado que la reforma sanitaria es contraria a la Carta Social Europea. Y se lo decimos y se lo hemos dicho muchas veces, pero es bueno insistir, porque lo que no le vamos a permitir es que, cuando la Unión Europea está diciendo que España no está cumpliendo con lo que está estipulado como derechos humanos, usted lo que diga o lo que hacen sus responsables del Gobierno es amenazar a las comunidades autónomas que prestan dicha asistencia. Eso es lo que no se lo vamos a tolerar bajo ningún concepto. Como le hemos dicho en muchísimas ocasiones, esta norma ha sido frontalmente contestada por los partidos políticos de la oposición, por amplios sectores de la sociedad española, por las ONGs, por los profesionales, por ser lesiva para la salud pública en general, por humana, por injusta,
por improvisada y sobre todo y también porque ustedes lo justificaron para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, porque decía que iban a ahorrar tanto, porque es que los inmigrantes hacían unos abusos impresionantes, estaban todos los días en los centros de salud y en las urgencias y pidiendo asistencia sanitaria y ustedes lo justificaron. Mire, eso es no saber absolutamente nada de sanidad ni lo que supone una persona que es un inmigrante en una situación administrativa irregular. Primero, porque son personas jóvenes que no utilizan los servicios sanitarios. Y segundo, porque tienen miedo. Porque tienen miedo. Y eso se lo aseguro yo. Y ustedes dicen que iban a ahorrar tanto. Ahora, cuando afortunadamente las comunidades, en principio, las comunidades gobernadas por el Partido Socialista y otros partidos como Andalucía y como Asturias, dijeron que se rebelaban y que por humanidad iban a prestar esa asistencia sanitaria. ¿Y ustedes qué hicieron? Lo recurrieron. ¿Y sabe qué hizo el Tribunal Constitucional? No les dio la razón. No les dio la razón. Después de las elecciones del 24 de mayo, afortunadamente, cambiaron radicalmente el paisaje político de muchísimas comunidades autónomas, desalojando a muchos gobiernos del Partido Popular, llevando al Partido Socialista a muchísimos gobiernos. No se los voy a repetir, usted lo sabe, más de 11 comunidades autónomas ya están prestando esta asistencia sanitaria y ante ello incluso algún responsable político de su partido ha dicho que no, que ellos también van a dar asistencia sanitaria universal. El responsable político de Cataluña más vale que ni lo nombremos. Que ni le nombremos, porque las declaraciones que ha hecho son impresentables. ¿Sabe usted lo que quiere decir la palabra? Y ustedes nadie le ha dicho nada, ¿eh? Nadie le ha dicho que rectifique, o por lo menos yo no he escuchado ninguna declaración de un responsable político, ni de usted, ni de su gobierno, diciéndole que rectifique. Dice que no pueden tener asistencia sanitaria porque dice que, entre otras cosas, son musulmanes. La mayoría de la gente que vive en Cataluña. Yo, de verdad, es que no lo puedo entender bajo ningún concepto cómo son capaces de hacer ese tipo de declaraciones. Y luego nos piden a nosotros, hoy toda la tarde, hablándonos de rigor y de seriedad. ¿Pero ustedes qué se han creído? ¿Pero ustedes qué se han creído? Vienen aquí a hablarnos de seriedad y de rigor cuando ustedes están poniendo en marcha y diciendo unas mentiras, que ahora hablaremos de las mentiras del Partido Popular y de esas mentiras que toda la tarde nos están diciendo que es el gobierno más social de la historia, que gracias al gobierno del Partido Popular todo el mundo tiene garantizado las prestaciones. El señor Montoro dice que él creó la hucha de las pensiones, pero no ha dicho que la han saqueado. Eso no lo ha dicho. Han saqueado la hucha de las pensiones. Sí, se lo ha dicho mi compañero. 45.000 millones menos de la hucha de las pensiones. Sí. No se enfaden, que esa es la realidad. No se enfaden. Realmente, señor ministro... ¿no? Silencio, señorías, por favor. No interrumpan a la oradora. Señor ministro, usted lo sabe bien, que este Real Decreto ha supuesto un gran problema. Y usted, antes de las elecciones autonómicas y municipales, allá por el mes de marzo, usted rectificó. Dijo, no, es que hemos pensado que como la situación económica ya va mucho mejor, usted y el presidente Rajoy, pues ahora le vamos a dar atención primaria para que no colapsen las urgencias, lo que le habíamos dicho nosotros, y también por un problema de salud pública. Era el mes de marzo. Pero claro, es que pasó abril, mayo, junio, julio y ustedes no han hecho absolutamente nada. ¿Qué pasa después de las elecciones? Como casi todas las comunidades autónomas, menos las del Partido Popular, alguna del Partido Popular, para ser exactos, han dicho que van a dar sanidad universal para los inmigrantes irregulares, pues dicen que sí, que van a consensuarlo, pero usted... Según las declaraciones en los medios de comunicación, porque no
creo que no ha comparecido o negaron que pudiera comparecer en el Congreso de los Diputados para hablar de este tema, usted dijo que sí, pero que había que hacer un registro nacional de inmigrantes sin papeles y que había que armonizar toda la atención en toda España porque era de sentido común. ¿Y ustedes hablan de sentido común? ¿Ustedes hablan de sentido común? ¿Usted sabe lo que supone un registro de inmigrantes irregulares? Creo que de verdad debería de perder un día y reunirse con los colectivos que están tratando con estas personas. Seguro que no hablaba de la misma forma como habla, se lo aseguro, porque yo sí que he tenido reuniones, sí que conozco dramas personales y humanos, como responsable ahora de Sanidad, pero también cuando tuve el orgullo de ser subdelegada del Gobierno. Conozco bien cuál es el miedo de los inmigrantes en situación administrativa irregular. Por eso, frente a la confusión, porque ustedes lo que han hecho es política de confusión, de ocurrencias, que tanto le gusta al señor Rajoy, pues esto es política de ocurrencias y de confusión. Para los socialistas y las socialistas consideramos que es urgente y necesario superar esta incertidumbre. Y el único camino posible es la rectificación completa. No nos vale, como usted ha dicho, que mañana van a convocar a la Comisión de Prestaciones. Fíjese usted la importancia que le da que no ha convocado ni al Consejo Interterritorial ni a los consejeros y consejeras de salud. Fíjese. Yo creo que de verdad un tema como este valdría la pena que ustedes rectificaran. Valdría la pena. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa que la derogación y sustitución de este Real Decreto 16/2012 por otra ley que reconozca la cobertura universal del Sistema Nacional de Salud como un derecho constitucional. Y espero, señor ministro, que rectifiquen, porque es importante rectificar. Si ustedes no lo hacen, no le quepa la menor duda que después de las elecciones generales será una realidad. Tengo que decirle, y espero que no recurra a lo que estamos ya aquí, que nos están diciendo que lo han tenido que hacer porque el Gobierno socialista dejó un país en quiebra, no vuelva que hoy la sanidad es más universal que en el año 2011, se lo dije en una comparecencia, no mienta, los 800.000 personas que dice que hay ahora más, que eran unos colectivos que no estaban incluidos en el Sistema Nacional de Salud, no ha sido por ustedes, ha sido por la Ley General de Salud Pública aprobada por el Gobierno socialista en el año 2011. Y en esa ley es donde ya todo el mundo tenía derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones. No vuelva a mentir, porque es que, de verdad, muchas veces ustedes hablan de forma tan alegre como si los demás no supiéramos mirar las leyes y no supiéramos qué es lo que hay que hacer. Esas 800.000 personas de más, gracias a la salud pública, entre ellos médicos, abogados, arquitectos, por favor, no compare un inmigrante irregular con un médico, con un arquitecto, con un ingeniero. Eso es intolerable, eso es vergonzoso. No compare a un inmigrante irregular, personas vulnerables, sin recursos, con miedos, con el turismo sanitario, porque ustedes lo que mejor hacen es mezclarlo todo para confundir. Y ahora no es el momento de la confusión, es el momento de la seriedad, del rigor y del compromiso con las políticas sanitarias y las políticas sociales, y sobre todo de las personas que menos recursos tienen, como son los inmigrantes en una situación administrativa irregular. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, senadora.
Gracias, señor presidente. Señor ministro, continúa mintiendo, mezclándolo todo para confundir. Esa es lo que usted está haciendo. Mire, la única denuncia que conozco de la Unión Europea es la que hicieron a mi querida Comunidad Valenciana por ocultar el déficit. ¿Y sabe de qué era ocultar ese déficit? De las facturas en los cajones. Y ustedes, y continúan diciéndolo ahora, que es que el Gobierno de Zapatero les engañó con el déficit. Pero, oiga, pero si fue la Comunidad Valenciana y fue la Comunidad de Madrid las que les engañó. Pero, ¿usted de qué está hablando? La única denuncia, insisto, de 19,8 millones de euros por ocultar y manipular los datos y el déficit de mi comunidad, de la Comunidad Valenciana. Y vuelven a hablar de las facturas en los cajones. Mire, por favor, es que no quiero hablar, no vuelva a decir de la sostenibilidad, que antes no se podía dar prestación sanitaria, que qué barbaridad. Pero si los más despilfarradores y las facturas que más hemos pagado han sido en la Comunidad Valenciana. 20 años del Gobierno del Partido Popular. ¿Pero de qué estamos hablando? Ustedes, si tengo los datos, tengo además los datos oficiales. Dicen muy claramente, usted vuelve a insistir en que teníamos un déficit de 16.000 millones de euros. Si en el FLA y en pago a proveedores hemos pagado 26.000 millones de euros en el año 2012-2013, querrá decir que en 2 años ya se han acumulado un déficit de 10.000 millones de euros. Es que es muy fácil. Es muy fácil, pero si hacemos lo que se ha pagado en las diferentes comunidades autónomas, si lo hacemos por habitantes, mira, hemos pagado por habitante 1.061 euros a la Comunidad Valenciana. Frente, y le voy a poner Andalucía porque sé que me lo va a decir, frente a los 615 euros por habitante en Andalucía o los 542 euros por habitante en Asturias. Y vuelven otra vez a insistir a la seriedad, al rigor y a hablar de los parados que habían agotado la prestación. De verdad, no mientan más. Es que eso está en la disposición adicional 6ª de la Ley General de Salud Pública, la Ley 33/2011 del 4 de octubre, la última ley del Gobierno socialista. No mientan más, por favor. Es que los datos están ahí. ¿Cuándo se ha promulgado la ley? Está ahí. ¿Qué dicen las disposiciones de las leyes? Están ahí. Y queda muy mal que un ministro, para justificar lo injustificable, recurre de forma sistemática a la mentira, que es lo que, por desgracia, usted está haciendo. No vuelva a enfrentar a los españoles con los inmigrantes irregulares, de verdad. Es muy lamentable que usted recurra a esos argumentos, porque sabe que no es verdad. Sabe que los médicos en muchos casos les han estado atendiendo. No. Por la puerta de atrás, porque han sido objetores. Y mire, le voy a dar, no mientan, los datos de ODUSalud, que es el Observatorio de Salud, del Derecho a la Salud de la Comunidad Valenciana. Bueno, señor presidente. Ya no están interrumpiendo, puede usted continuar. ODUSalud, que es el Observatorio para el Derecho a la Salud de la Comunidad Valenciana, hoy ha publicado los datos, como le he dicho, porque es 1 de septiembre, hace 3 años que entró en vigor este Real Decreto, y ha detectado 1.338 faltas de atención sanitaria en la Comunidad Valenciana. Incluso en algunos casos donde el Real Decreto decía que tenían derecho. 144 menores desatendidos. Yo tengo las denuncias y tengo además las facturas que les han pasado, las facturas en urgencias, cuando tenían derecho a esa asistencia sanitaria. Por lo tanto, no vuelva a decir que a todo el mundo se le ha atendido, porque no es verdad. Porque ahí están las denuncias, porque usted no se fía de Médicos del Mundo, no se fía de Amnistía Internacional, no se fía de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, no se fía de SESPAS, que es la Organización de Salud Pública. Ustedes no se fían de nadie. Todos estamos equivocados. Todos estamos equivocados. Pues mire, no, es mentira. Se ha dejado de atender a gente, a muchísima gente, y a los que no se ha dejado de atender es porque muchos profesionales les han atendido por la puerta de atrás.
por la puerta de atrás sin que se supiera, porque un profesional sanitario nunca puede dejar de atender. ¿Pero qué pasa? ¿Que no entraban a las consultas desde abajo, desde Administración? No le daban cita y no les dejaban entrar en las consultas. Y usted sale aquí y me dice, ¿pero qué tienen con los arquitectos, con los médicos? ¿Pero usted qué dice? Pues yo soy médico, ¿qué voy a tener con los arquitectos, ni con los médicos, Señoría, ni con por favor, nadie? finalice. ¿Pero qué tonterías está diciendo? ¿Pero qué tonterías está diciendo usted? No tenemos nada en contra de ningún colectivo, y todos los que hoy tienen derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones fue porque el Gobierno socialista así lo estipuló en la Ley de Salud Pública. Y Señoría, ya está, por favor, y no finalice. hay más. Por lo tanto, yo, de verdad, creo que hoy usted, aquí en sede parlamentaria, debería de rectificar para que estas personas tuvieran garantizada una prestación sanitaria en condiciones. Muchas gracias. Gracias.